ejemplo, ¿no?, principal, la vida de un hombre llamado Job. Y yo creo que todos, bueno, cuando hablamos de sufrimiento vemos esto, ¿no? Vamos a abrir en la Biblia en Job, capítulo 1, perdón, verso del 1 al 5. Vamos a ver un poco acerca de este personaje, ¿no? Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El sufrimiento, dijimos el domingo pasado, según el diccionario de la Real Academia, dice que el sufrimiento es inherente al ser humano. El sufrimiento es inseparable. El sufrimiento va junto, va unido a la vida del ser humano. No podemos eliminar el sufrimiento de nuestra vida. Y decíamos también el domingo, ninguno busca sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero ahí está el dolor. Ahí está en los momentos como menos esperados, ¿no? Cuando menos lo pensamos, aparece el momento, el tiempo del sufrimiento. Ahora, cuando nosotros sufrimos por causa de algo que hicimos y sabíamos que quizás no era lo bueno, por último nosotros podemos decir: me lo merezco. O sea, hice algo que no convenía, hice algo que no era bien, que no era bueno, por lo tanto, en último merezco este sufrimiento, este dolor, porque es la consecuencia de mi accionar, es la consecuencia de un acto que cometí que no era mejor, que no era lo bueno. Pero cuando hablamos de sufrir por hacer lo bueno, cuando hablamos de sufrir cuando queremos hacer las cosas bien, surge la pregunta: ¿es justo? ¿Es justo sufrir haciendo lo bueno? ¿Es justo mi sufrimiento si estoy buscando hacer lo mejor delante de Dios y delante de las personas? Y cuando nos hagamos esta pregunta, lo que les decía al principio, lo que tenemos que hacer para ver una respuesta en nuestra vida es tomar la Biblia, buscar el libro de Job y llegar a analizar un poco la vida de este hombre, de este siervo. Leer la vida de Job va a darnos una vista especial de lo que es realmente el sufrimiento por causa de hacer lo bueno. Y en este varón nosotros vamos a encontrar la figura del hombre doliente, del hombre sufriente, que sufrió justamente en su carne situaciones inimaginables para nosotros. Pero nunca, una cosa importante, y eso es lo que alienta nuestra vida y nos da ejemplo, Job nunca, en medio de todo, nunca dejó de mirar a Dios, esperando en el Señor, esperando en su Señor el saber el porqué de la situación. Y quizás ni siquiera el porqué. Al comienzo sí, pero después solamente saber que había un propósito para su situación. Job capítulo 1, del 1 al 5, es la ficha personal. Son los antecedentes de este varón, ¿no? Y hay datos muy importantes que reflejan, de hecho, el tipo de persona que era Job. En los primeros versículos ya lo vemos. De partida, el significado de su nombre, según los expertos, los que traducen la palabra, tiene, bueno, un par de traducciones. La primera es el que se vuelve a Dios. Y la segunda traducción es el que siempre miró a Dios.
Y en estas traducciones nosotros en su nombre ya nos habla de un testimonio de cómo enfrentar la vida a futuro, en el nombre que él tiene, en el significado, en cualquier situación. O sea, el nombre de Job es como decir, yo me vuelvo a Dios siempre en medio de las situaciones. El que se vuelve a Dios o el que siempre miró a Dios. El verso 3 del capítulo 1 nos habla acerca de sus bienes materiales, nos habla acerca de sus posesiones, que eran muchas. En su hacienda, porque ahí dice, ¿no? Tenía una hacienda, y yo busqué cuántos metros cuadrados o cuántas hectáreas significaba una hacienda. Y una hacienda tiene 185 hectáreas, 185 hectáreas. Cada hectárea, si nosotros no sabemos, mide 10.000 metros cuadrados. Eso es una hectárea. Por lo tanto, multiplicamos los 10.000 por los 185 y nos da 1.850.000 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de un tremendo territorio. Yo no sé si uno lo compara con alguna ciudad, yo creo que por ahí un pueblito, yo creo que más o menos eso sería. O sea, una gran cantidad de tierra. ¿Por qué? Porque él criaba. Y para esa gran cantidad de tierra, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, que significan 1.000 bueyes, 500 asnas. Y además de toda la gente que trabajaba para él, un incontable número de criados y sus familias que estaban viviendo en ese lugar. O sea, lo que él tenía era gigantesco. Un multimillonario de nuestros tiempos. Una situación económica espectacular. Pero más importante que sus bienes, más importante que los recursos que él tenía, es cómo era él, cómo era su persona, su vida y su testimonio. Lo primero que uno rescata de su testimonio o de su antecedente, que lo menciona al principio, es su relación con Dios. Tenía una excelente relación con Dios, buenísima. ¿Por qué? Porque dice la palabra que era temeroso de Dios y apartado del mal. Además, agrega que era un hombre perfecto y era un hombre recto. O sea, no había nada malo que se pudiera hablar de este varón. No tenía nada que alguien argumentar en decir, este hombre se ha equivocado en esto, ha hecho esto otro mal, nada. Un hombre correcto, temeroso, perfecto para Dios, delante de Dios. Y ese era el testimonio que tenía delante del Señor. Esa era su relación con Dios. Pero también él mantenía una relación muy especial y muy buena con quienes le rodeaban, aparte de su familia, sus inquilinos o sus trabajadores, y también la gente del entorno, los vecinos. Todos tenían un concepto espectacular y le respetaban. Y por eso dice ahí que era el más grande de los orientales. Ese término del más grande es en el sentido del mejor, la mejor persona, o el que tiene más recursos, el más poderoso en la región. Pero no solamente era conocido como el más grande por sus posesiones y sus recursos, sino también por su sabiduría y el propio testimonio. Hermoso, ¿eh? Tremendo. ¿Cuál era la relación con su familia? Hay que verlo también, porque podía haber tenido una buena relación con los demás, pero con su familia a lo mejor no andaban bien las cosas. Bueno, según lo que dice el relato, tenía una esposa, seguramente era una hermosa mujer, ¿no?, que también lo amaba. Tenía 10 hijos, versículo 2, 7 varones y 3 mujeres, por quienes él, dice la palabra, intercedía todos los días, ofreciendo sacrificios delante de Dios, con lo cual él mostraba una vida devocional constante, una vida devocional constante delante de Dios. Versículo 5. Era un gran ejemplo, la verdad, como padre, intercediendo especialmente por sus hijos y por su familia. Gran ejemplo para nosotros, ¿no? Y gran motivación para que nosotros también como padres sepamos interceder por nuestros amados, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por quienes amamos. La intercesión, importante, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de su familia?
De su esposa, ¿qué podemos hablar? La verdad, aquí la palabra no habla mucho de ella. De hecho, no la menciona acompañándole a él. Al parecer, pues no se menciona que estuviera a su lado en esos momentos de intercesión por los hijos, porque menciona a Job. Él intercedía, dice, no habla de ella. Sus hijos, en el verso 4, si nosotros leemos otra vez, dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El tema de los hijos es un temazo, porque sus hijos, al parecer, no llevaban el mismo testimonio que su padre. Eran personas descuidadas en su manera de vivir. Al hablar de banquetes que celebraban ellos, se habla de que gastaban en el fondo mucho dinero en pasarla bien, mucho dinero en estos cumpleaños que celebraban. Ahora, si eran 10 hijos, tenían para celebrar todo el año, y lo hacían. Cada uno en su mes, dice, celebraban el cumpleaños, pero ellos no pensaban en lo que esto significaba para su padre. O sea, el hecho de celebrar estas fiestas caseras, que solo al final era justificación para beber y embriagarse. Y también esto les llevaba a cometer actos vergonzosos, impuros, delante de Dios. Por eso Job dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Ese quizás da la alternativa de que Job sabía cómo eran sus hijos. Sabía que ellos se descuidaban su vida delante de Dios y hacían cosas que no eran las mejores. Y eso le dolía a Job en su corazón, pensando en las consecuencias de lo que esto iba a significar o de lo que podría venir sobre ellos. Si nosotros consideramos que el castigo por la blasfemia era la muerte en esos tiempos, es el blasfemar, que significa, en el fondo es como injuriar la reputación de una figura divina o de una divinidad. En este caso ellos ofendían a Dios, por lo tanto estaban blasfemando. Y la blasfemia, según Levítico 24:16, es castigada con la muerte. Ese era el tema en Job. Él sabía que si sus hijos caían en estos fiestas con tanta cosa sobre ellos y la embriaguez, podían caer en la blasfemia. Por lo tanto, iban a ser castigados y podían morir. La consecuencia del castigo de Dios sobre ellos. Por eso la palabra dice que Él les cubría con su oración. Y con su oración, dice, les santificaba. Y nosotros el término santificar es apartar, es consagrar. O sea, Él quería que sus hijos se fueran consagrados a Dios. Y Él oraba por ellos en esa dirección. Señor, yo consagro a mis hijos a ti, para de alguna manera cubrirles por lo que podía suceder con ellos. Y al final entonces lo que uno ve, que Job era la causa por la cual Dios no castigaba a sus hijos. O sea, la intercesión de este hombre, porque los santificaba en su oración. Y Dios retardaba su castigo. Dios retardaba su castigo. Job es un modelo a seguir de intercesor. Y él nos permite y nos lleva a analizar también nuestra vida devocional, lo importante de nuestra vida devocional. De esa manera, dice Job 1:5, de esa manera este varón hacía todos los días intercesión. ¿Cómo es mi vida devocional? ¿Cuánto intercedo por quienes amo todos los días? Esto nos lleva a decir, sí, yo debo hacerlo todos los días. Las luchas diarias. Hablemos de las luchas diarias que tenía este hombre. Porque estas luchas diarias de Job por cuidar de su familia son los sufrimientos, podríamos decir, normales de cada persona, de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene sus preocupaciones. Job también tenía sus propias preocupaciones normales por sus posesiones, por sus negocios, por su responsabilidad, lo que significaba ser dueño de todo, sus tierras, sus animales, ¿qué más? Sus criados.
las familias de sus criados, había una gran responsabilidad, y por supuesto su propia familia. Pero él tenía algo importante, él descansaba y tenía paz en Dios. No creo yo que este varón durmiera muy poco o mal pensando en todo lo que tenía. Yo creo que Job dormía tranquilo, porque él dejaba todo en las manos del Señor, que es importante, a pesar de toda la gran cantidad de cosas que él tenía. Yo no sé si nosotros conocemos personas que tengan tantos recursos que duerman tan tranquilos, no lo creo. Al tener, mientras más tienen, más preocupación. Por lo tanto, no creo que duerman bien las 8 horas que nosotros deberíamos dormir en forma normal. Yo creo que despiertan antes o duermen muy después e intranquilos. Pero Job tenía todo en las manos de Dios. La clave de su tranquilidad era ese temor reverente a su Señor. Él conocía a su Dios y sabía que Dios estaba atento de él y de sus necesidades, de sus preocupaciones. Y la pregunta para nosotros también es, ¿tú duermes tranquilo? ¿Duermes tranquila? Lógicamente no tenemos lo que tenía Job, no tenemos eso, pero muchas veces lo que tenemos causa preocupación ciertamente en nuestra vida. Y eso es lógico, es normal. Lo que tenemos nos causa cansancio, nos agota, nos causa temores, preocupaciones normales. Pero eso es parte, ¿no?, de nuestra vida. Era la parte que también tenía Job, de sus preocupaciones como ser humano. Pero la mano del Señor estaba sobre él. Y la mano del Señor también está sobre nosotros, sobre cada uno, de quienes tenemos el temor de Dios. Está sobre cada uno de los que buscamos a Dios de corazón, de los que buscamos el rostro del Señor. Y tenemos a Jesús, que es nuestro intercesor. Dice la palabra que Jesús es nuestro abogado delante del Padre y aboga por cada uno de nosotros. Por tanto, podemos sumarnos y adherir a nosotros en nuestro corazón este salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Hermoso, ¿no? Promesa de Dios para los que buscan al Señor, para los que conocen a su Dios. Entonces, en resumen, ¿no?, tenemos un cuadro de un hombre que agrada a Dios, de un hombre que le ama, de un hombre que le honra, de un hombre que sirve a su Señor, a quien el Señor también le ha bendecido en todo, a quien el Señor le ha dado todo: una familia hermosa, una gran estabilidad económica, que es por lo que lucha mucho hoy día la gente. Pero es aquí, en esta situación tan especial, en la mejor situación de su vida, cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento real de prueba y de verdadero sufrimiento para Job. Es en este tiempo en que él está estable, tranquilo y tiene todo, cuando viene la prueba de fe. Y yo pregunto, ¿estaba preparado Job? ¿Estaría preparado él psicológicamente o espiritualmente para esta situación o para vivir situaciones extremas en su vida y poder enfrentarlas? Una situación extrema, difícil, a la cual él no estaba acostumbrado. Aparte, como les digo, de las situaciones normales que nosotros también vivimos. Esta situación podría llegar a cambiar quizás incluso su relación con Dios y también su forma de pensar acerca de Él. Ese es el tema. Estas situaciones extremas muchas veces llevan a las personas a cambiar en su forma de pensar acerca de Dios. La parábola de las semillas es muy especial, ¿no?, porque habla de aquella semilla que no tiene raíz. Cuando vienen las turbulencias, cuando viene lo complicado, esa semilla muere simplemente. Cuando vienen las pruebas difíciles y no hay dónde estar afirmados
entonces, claro, nuestra vida decae y dejamos de creer en Dios. Conozco personalmente, ¿no?, muchas personas que han estado en el Evangelio, han sido parte del Evangelio, de la iglesia, pero han venido tiempos difíciles y estas personas se han apartado del Señor. Es el tiempo de prueba, ¿no? Como Job, venía el tiempo difícil en que él tenía que saber estar firme en lo que creía, porque si no también iba a caer, iba a ser probado en su fe. Y estas situaciones, como les digo, prueban a las personas cuánto realmente amamos a nuestro Dios y cuánto realmente creemos en que Dios está con nosotros. Una situación que podría cambiar su relación con Dios y su forma de pensar acerca de Él. Esta era la prueba para examinar su fe. Hay un versículo en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, que dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. ¿Estamos preparados para las pruebas? Todo tipo de prueba, para los imprevistos que causan mucho dolor. Job no tenía esta palabra en su tiempo. Esta palabra la dice Pedro, el apóstol, que es un hombre que también junto a sus colegas apóstoles vivió momentos y situaciones complejas, terribles, complicadas, de apreturas, de dolor, de aflicción. Vivió también situaciones de castigo. Bueno, sufrió mucho también Pedro, pero él dice esto, ¿no? Amados, dice, no se sorprendan cuando vengan estas situaciones. Job debía afirmarse en su fe y en conocer de Dios. Ahí es donde él tenía que aplicar todo el conocimiento que tenía del Señor. Miren qué importante esto también. ¿Cuánto conocemos de nuestro Dios? ¿Cuánto conocemos del Señor? ¿Y dónde conocemos de Dios? A través de la palabra. Mientras más palabra de Dios hay en nuestra vida, más conocemos de Dios, más sabemos de Él, más conocemos de su poder. Por lo tanto, tenemos más donde afirmarnos, tenemos más donde arraigar nuestra fe, como lo tenía que hacer Job. La palabra de Dios es importante. Ahí está el conocimiento de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Señor. Hay 3 lecciones importantes que quisiera destacar de esta situación que estamos viendo en el capítulo 1 de Job, del verso 1 al 5. No vamos a avanzar más hoy día, solamente vamos a dejar esto porque luego tenemos Santa Cena. Y de estas lecciones quisiera rescatar 3 cosas. La primera, ¿cuál es tu antecedente? ¿Cuál es tu ficha personal delante de Dios? Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en esto, y sumar a nuestra vida cada día rectitud. Rectitud delante del Señor y delante de los hombres. Sumar a nuestra vida perfección, aunque muchos dicen, pero si la perfección no existe. La palabra nos enseña que debemos llegar nosotros como hijos de Dios a la altura del varón perfecto. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos por esto, por la perfección. Job era perfecto porque buscaba el conocimiento de Dios, buscar la perfección. Sumar a nuestra vida también importante el temor a Dios, conociendo ese temor reverente, más que el temor de miedo, ¿no? Es el temor reverente de saber quién es Dios. Dios es amor, dice la palabra, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, al Dios que servimos es un Dios inmenso, tremendo, poderoso. El temor a ese Dios, al que amamos y que nos ama. Y también sumar a nuestra vida el apartarnos del mal. Apartarnos de aquello que no agrada a Dios, de todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y estos antecedentes son los que Dios vio y reconoció en Job. Una segunda cosa importante y lección para nuestra vida. Aprendamos a ser intercesores. Aprendamos a interceder. Hay muchos motivos
por los cuales tenemos que interceder, muchos motivos de oración, pero hay algo importante, ¿no? Y ahí lo menciona Job, sus hijos, los jóvenes hoy en día. Tenemos mucho motivo para orar por nuestros jóvenes, especialmente por ellos cada día, por todo lo que tienen que enfrentar, por todas las situaciones que tienen que vivir y que nos aparten del Señor. Y que este motivo tan especial, ¿no?, sea aquel también que nos lleve a una vida devocional constante y más profunda con Dios. Y en tercer lugar, nuestras luchas diarias son situaciones que van puliendo y que van forjando nuestra fe. Debemos mirar eso, cada situación de vida es una prueba que nos lleva a pulir nuestra fe y que nuestra fe vaya creciendo, para que cuando vengan las pruebas más difíciles, cuando vengan los momentos más complicados, nos podamos sostener, nos podamos afirmar en quien hemos creído y que nada nos pueda separar de nuestro amado Dios. Las pruebas son parte de las lecciones de vida espiritual, las cuales nos hacen crecer. Les invito a tener un momento de oración y luego vamos a pasar a la cena.